anda en la realidad virtual, y con este proyecto podemos tener la misma sensación. Vale, eso sí. ¿Qué es eso? La señora. No hay ningún por ahí, más fuerte. Paradas cerebrales. Ahora se trata. Tal vez el nombre no suene, pero es conocido como el timón. ¿Qué quiere decir? Que colocas eso en la cabeza y vas a poder conectarlo con tu PlayStation, con tu tablet, tu celular, sí, se puede interactuar de manera wireless. ¿Qué hace? Es un gadget en el cual nosotros podemos interactuar. Cualquier dispositivo sí que hacemos un programa. ¿Cuántos son de software programadores? Podemos programar. Ahora, si nosotros mezclamos esto de acá, interfaz A, la realidad virtual, podemos hacer un proyecto. Digamos, podría ser una máquina o un robot, por decirlo, en la realidad virtual y que lo controle con la mente y percibir un niño que está, digamos, sintiendo el robot, por decirlo de alguna manera, en el efector final, en la gráfica. Combinando tres ya se puede hacer. Ahora, si no tiene realidad virtual, ya muestras la Google Glass y lo muestras ahí. Por eso que esto es un ejemplo de lo que es wearable technology. Ahora en el mundo, eso es lo que está de moda. Tecnología que puede llevar a ser. Así que si alguno de ustedes está pensando en una startup para conseguir alguna desarrollo, más o menos ve estas aplicaciones. Puedes hacer un software, puedes diseñar algún tipo de estructura, algún tipo de gadgets, accesorios. Ahora, wearable technology, pero lo que son aplicaciones civiles. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Este es para el deporte, ese bioharness, en el cual es un aparatito en el cual se coloca en el pecho, o puede ir acostado, una camiseta, en el cual ¿qué tenemos? Nos da el ritmo cardíaco, nos da la tasa de respiración, la postura, cuánto ustedes se paran correctamente. No lo comenté, por ya van a evolucionar. Nivel de actividad, aceleración, rapidez, distancia, GPS, o sea, toda esta información real. ¿Para qué? Supongamos que ustedes, digamos, están evaluando un deportista. Tienen esa evaluación. Digamos, todos estos indicadores de su salud. ¿Para qué? Supongamos que a algunos les gustaría el fútbol, ¿no? ¿Qué pasa? Tienes un deportista ahí que puede sacar a Messi, pongamos. Si lo estás haciendo entrenar, sería bueno saber todos sus indicadores de salud. ¿Por qué pasa si sufres de lesión o por ahí tiene problemas respiratorios, problemas en el corazón? Te va a costar. ¿Cuánto vale? Es bueno monitorear. Monitorear, saber si está sobreesforzando o no, para mejorar el ritmo o para aumentar. Este es otro. ¿Para qué sirve esto? Para el diagnóstico de lo que es enfermedades cardiovasculares. Tenemos acá los sensores. En la Universidad de Rico tenemos acá los sensores que se conectan en el pecho, acá en esta interfaz, aunque puede diagnosticar, se lo envían mediante Bluetooth a tu celular. Bien, y ahora, aparte de esto, pueden ver que son aparatitos que se llevan en el cuerpo, que van a monitorear alguna señal fisiológica. ¿Qué pasa si yo coloco varios de esos aparatitos en el cuerpo? Dos en las piernas, en los brazos, en el cuello. Tendría varios dispositivos que pueden formar una red. ¿No? Ahora, ¿cómo se comunican entre ellos? Un electrónico normalmente diría mediante Bluetooth, mediante wireless o un cable. ¿No? ¿No? Pero existe otra tecnología, que es el body network, que quiere decir que se utiliza en la piel para transmitir los datos. Es algo que también está de moda. Entonces, esto que nos permite trabajar con menos potencia, ya no gastamos tanto en batería. Su celular, ¿cuánto les dura la batería cuando se utilizan al máximo? Por el Wi-Fi, con Bluetooth, no duran un día. Entonces, el mismo problema se tienen los dispositivos portátiles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechar esa tecnología del body network para transmitir entre ellos de diversos puntos
algo de neuroimmunology, vamos a repasar lo que son señales biomédicas. Vamos a comenzar con lo que es electrocoagulograma. Por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Una persona que tiene sensores, electrodos, llamamos, ¿para qué habilita eso? ¿Qué tenemos? Digamos de que podemos ver si una persona, digamos, está empezando a quedarse dormido, movimiento de los ojos, no, lo que está pasando con muchos de ustedes, empezando a dormirse. Entonces, eso mismo podemos percibir. Conectamos un par de electrodos y vamos a poder ver los alumnos que están por allá están durmiendo. Tengo que pasar ese shock eléctrico para que se despierten. Lo mismo se hace en investigación para, digamos, con choferes. Pongamos que están manejando buses comerciales. Sería bueno tener uno de esos equipos porque a veces nos hacen trabajar muchas horas seguidas. ¿Qué pasa? No puede ocurrir un accidente. Están manejando, la pestañilla, cuando está viendo los ojos, ya el carro se detona. Entonces, con este tipo de equipos podemos supervisar eso. Podemos monitorearlo y si está quedando dormido, en algún tipo de señal, podremos despertar. O siendo más ambiciosos, ya podemos quitar el control de sus manos y que el vehículo se controle solo. Por ejemplo, esta es una aplicación, pero usando la tecnología con sensores, digamos, que no están en contacto. Mira, Technology es un proyecto que está haciendo para los laboratorios de Philips en Alemania, por ejemplo, en el cual se tiene un asiento de carro, en el cual tiene todos los sensores. Y estamos en el ritmo cardíaco, respiración y de otras cosas. El chofer está manejando. Entonces, ¿qué pasa? Está manejando y en algún momento le da un ataque de estrés, se falla la respiración, y sí pierde la concentración cuando está manejando. ¿Qué pasa entonces? Ya que se le quita el control del chofer y el carro se maneja. Es un proyecto que tiene investigación. Entonces, electrocardiograma. Tenemos algunos tipos de señales, más o menos las posiciones en las cuales se coloca para hacer un estudio. Lo que interesa acá es un diagnóstico inteligente. Entonces, puede ser un dispositivo que puede, digamos, algunas señales, puede determinar que una persona es propensa a una atrás, una misma, algún tipo de enfermedad. Como se mostró en la anterior diapositiva. Como este equipo que tenemos, en el cual determinamos enfermedades para diagnosticar. Vamos a lo que es EMG. ¿Qué es EMG? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Señales del mundo. Esta persona le han apuntado parte del brazo. Entonces, ¿qué pasa? Sigue enviando las señales eléctricas en los terminales nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Reconocer estas activaciones sobre el músculo. Su músculo, digamos, cada movimiento que ustedes hacen del brazo es una combinación de los músculos. O sea, se envía la orden para desarrollar este movimiento, por ejemplo, y se van a levantar o contraer distintos músculos del brazo. Nosotros, mediante los sensores, podemos determinar cuáles son los que se van a relajar o contraer y mandar la misma combinación de movimientos a los actuadores de este brazo. Y podemos hacer la misma acción que haría normalmente con el brazo. Pero ¿qué pasa si esta persona ha sufrido un daño severo en el sistema nervioso central? ¿Qué quiere decir? Que si todo está bien, del cerebro hasta la médula, yo voy a transmitir la información por donde entonces las señales eléctricas. Entonces, ¿pero qué pasa si tú sufriste un accidente acá? Ya no hay conexión. Entonces, es como si el cable estuviese roto, ya no puedes transmitir. Entonces, para eso, trabajamos con lo que es el electroencefalograma. Es un registro de la actividad cerebral. Ahora tenemos algunos tipos de señales y que nos sirve para una tecnología que es conocida como Brain Computer Interface o interfaz cerebro-computador. ¿Cómo es este tipo de señal? Estas onditas que ven acá, esta es la señal cerebral. ¿Qué son estos picos? Esos picos se conocen en lo que es DCI como artifacts. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en un determinado instante, yo estoy tomando la actividad cerebral, cualquiera de ustedes, y alguno está cansado de estar dormido, pestañea. Ese pestañeo va a generar este pico. Entonces, ¿qué pasa? Me malogra la señal. Entonces, si yo tengo una cantidad suficiente de electrodos,
colocado mediante el Sistema Internacional 1020, puedo todavía usar esta señal. Pero si estoy usando 2, 3 electrodos, así digamos, como que ya es más difícil trabajar con eso. En mi tesis de maestría trabajé con algo de 10 electrodos, pero lo que hacía era descartar la señal cuando se presentaban estos amplificadores. Con alguien de señal. O hasta que hace un movimiento de la cara, saca la lengua, abra la boca, los dices, se genera una resolución. Acá podemos ver lo que es el Sistema Internacional 1020. El FP, frontal polar, 1 y 2, frontal. Siempre los que están en medio tienen una C. Por vertical, temporal, parietal y occipital. Ahora, ¿pero qué es eso? ¿Qué significa? Más o menos tenemos una representación acá de la parte del cerebro, asociada, por ejemplo, a lo que es la corteza motora, la actividad, lo que es el audio, en esta parte, y lo que tiene que ver con la corteza visual. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, si yo muestro un estímulo, voy a poder identificarlo en esta zona. En esta zona, ¿quién está? El electrodo, el occipital. ¿Es así? Y acá, el córtex. ¿Qué electrodo está? ¿Dónde acá? El córtex. C3, C4. ¿Es así? Y acá hay más o menos una distribución, cuando es un corte transversal, más o menos se ve alguna parte del cuerpo morfo que están distribuidos. Para tener una idea. Ahora, vamos a la parte técnica. Si se lo vieron por la anterior, acá se van a dormir. ¿Qué tenemos acá? Para ver ese electrón, ¿qué tenemos acá? Lo que es el sistema de adquisición del programa. Tenemos lo siguiente. Cada S simboliza la señal de los electrodos. Entra a un circuito de protección, porque no queremos pedir a lo podemos generar en la línea, sino porque hay una corriente de fuga al cuerpo de la persona. Y si esta se pasa en un nivel, puede generar la línea. Pero esto es posible controlarlo con un circuito de protección. Luego que sí, amplificación instrumental. ¿Qué quiere decir eso? Esta señal es el orden de los 10 a 50 microvoltios. Es muy pequeño. Necesitamos usar una primera amplificación. Y la que es, digamos, una amplificación del tipo instrumental nos brinda eso. Amplificación sin agregar, tenemos mucho ruido, así no es característico. Luego, ¿qué tenemos? Todo esto, el señal 1, señal 2, es el señal de referencia. Y lo que es un driver. Históricamente se llama así como un driver de freno de derecha, en el cual va a atenuar lo que es el ruido. O sea, es un nombre por motivos históricos, que antes cuando se le tomaba el electrocardiograma, todavía se conectaba el uso del electrodo en esta parte. Ahora, cuando haces un programa no se conecta así. Las señales pueden tener cualquiera de las funciones que se controlan en el Sistema Internacional 1020. El de referencia normalmente se coloca acá en el lóbulo, ¿lo ven? Y el right leg driver se coloca acá, punto neutral, en la frente. Luego, ¿qué tenemos? Ya tenemos la señal amplificada. Tenemos que hacer un filtro pasado, porque se han agregado, se han doblado PCs, hay que eliminarlos. Luego, una primera amplificación, luego otro filtro pasado para eliminar también los PCs. Una segunda amplificación y un filtro pasado. ¿Por qué? La señal que nos interesa normalmente está en el orden, digamos, de 0 hasta 100 Hz. Aproximadamente, algunos utilizan hasta 30 Hz. Pero si estás enseñando un equipo como este, no te conviene tener un mayor rango. Ahora, es decir, digitalizar, porque no podemos trabajar en la computadora de procesar. Si en el caso de una de interface, si quieres trabajar con una interfaz cerebro-máquina, ya esto se reemplaza por un sistema embebido. ¿Qué sistemas embebidos conocen ustedes? Algunos comerciales. Raspberry, ¿cuál más? Beagle. Habla fuera. Galileo. Yo no lo conozco, pero debe ser. No conozco todos tampoco, debe ser. No, puede reemplazar la computadora por uno de esos sistemas. Y acá les muestro un poco de electrónica. Nos remontamos al año 2009. Vamos a hacer un poco de historia. Entonces, este es el equipo que se desarrolló en la tesis de maestría.
de conversión análogo digital. Luego se conectaba a la computadora. En el 2011 ya también hizo una interfaz cerebro-máquina, simplificando, puede ser una caja del tamaño del proyector, simplificando por una tarjeta de más o menos 14 centímetros, 14 centímetros por 10 centímetros. 14 centímetros por 10 centímetros. Sería disminuir el tamaño. Esto hacía lo mismo que todo el sistema, incluye la lámpara. Seguimos evolucionando. 2012, ya la tarjeta disminuyó el tamaño. 5 centímetros por 5 centímetros. Hacen las conexiones, tenemos una clase de disminución. Y acá los conectores para los electrodos. Y ahora, el último, estoy trabajando en un sistema ya más reducido todavía, porque digamos que es una tarjetita y lo que hacía era conectar 5 de estos para tener más o menos 10 electrodos. Pero, ya, como avanza la tecnología, estamos hablando del año 2012, 2013, hasta 2014 ya avanzó, avanza la tecnología de minimización, ¿no? De todo, digamos, se puede reducir y ya, digamos que puedes hacer un diseño más pequeño. Todavía no, todavía está en etapa de eso. Ya, antes de que acabe el año, que vayan juntando para su regalo el bebé. Ahora, preprocesación. Ahora, ¿qué tenemos acá? Una vez que tenemos digitalizada, otra vez le dejamos un filtro por abajo para asegurar, pero esta vez es digital. Ahora, todo eso parte de digital, ya estamos en la computadora, tenemos un sistema de vehículos. Vale. Ahora, supongamos que tu computadora lo estás alimentando con un filtro, con un tomatomil. ¿Qué pasa? Se acopla una frecuencia de 60 Hz. Para eso colocamos un filtro de tono. Luego, en el preprocesamiento se trabaja la rutina de detección de artefactos. Como les dije, si alguien pestañea, hace un movimiento muscular, va a generar un pico. Entonces hay que procesar, hay que determinar. Entonces, este enfoque es el que debe el trabajo. Hay otros enfoques que cuando trabajan con el artefacto, los intereses que pueden para analizar esto, se hizo lo que era la llamada web. También puede trabajar con lo que es Fourier. Algunos no conocen la formada de Fourier. ¿Qué nos da la formada de Fourier? ¿Y Weber? Weber es un filtro sucesivo que va a dividir el ancho de banda por la mitad. Entonces tenemos más o menos lo que es una característica en el tiempo, pero ya reduciendo los anchos de banda. Más adelante voy a explicar. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que extraer lo que es la parte de extracción de características, de medidas estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que tenemos esto, tenemos que tener el sistema de detección de artefactos, que va a ser nuestro filtro. Y luego, bueno, se ocurre un artefacto, este es el caso. Cómo se enfocó la propuesta de interfaz cerebro-computador. Se capta la señal, se artefacto, y si no, se procesa. Continuamos con el procesamiento. Exactamente, claro, la formada de Fourier, tenemos el espectro de una cosa horrible. Y estos son los que son las bandas fundamentales, digamos, de la actividad cerebral. La banda beta, la banda teta, la banda beta y la banda alfa. Se van dividiendo de 0 a 4 G, 4 8, 3, 60 y 8. Cada una significa, por ejemplo, la banda alfa es estado de relax. Yo conecto los electrodos a algunos de ustedes y les digo que cierren los ojos, que se relajen, que no piensen nada. Voy a ver mayor actividad alrededor de la frecuencia de 10 Hz. Se está emitiendo lo que es la banda. Es lo más fácil de ver. Incluso cuando uno hace las conexiones,
van al ¿qué? ¿Dónde está? El 7.8, vamos al 7.7. Debería ser de 8 meses. Listo. Ahora, en este análisis se trabajó con 4 electrodos. Estos son los diques de división tiltana. Pero para esta parte de la división artificial, se trabajó con 4 electrodos. Calcular 1, calcular 2, paritar 3, paritar 4. Y acá se ve el link de señal. Cada vez que ustedes señal, se ve esta señal. Se analizó las bandas beta y beta dentro de los coeficientes de Weber y en esos 4 electrodos. Y con eso, lo que pasa es, tenemos esa información y comenzamos a calcular lo que era los bienes de Röntgen y las cosas. ¿Qué es eso? Yo tampoco sabía antes de empezar a hacer investigación. Pero ¿qué es una entropía? Nos sirve para ver la electricidad. Y lo otro, de sobra, y kurtosis, una distribución con ciclos. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos que es la media y la varianza. Si aumentamos 2 más, o grados más, llegamos a encontrar la persona. Cuando ustedes empiezan un proyecto, no se asusten con los términos, poco a poco van entendiendo a qué se refiere. Yo cuando comencé sobre leía papers y decía, ¿qué es entropía, rating, qué es kurtosis? Entonces, leyendo, buscando información, ¿sí? Que uno va entendiendo la obra. Ahora, lo que teníamos en esta parte son artefactos populares y artefactos musculares, ¿no? Movimientos de globos, de talleres o movimientos musculares. Entonces, se entrenaban 2 veces neuronales, se entrenaban con portador, se decidían si ocurría o no ocurría algún tipo de artefacto. Si ocurría, se desplazaba la señal, y si no, seguíamos procesando. El procesamiento. Acá hay una imagen más interesante. ¿Qué tenemos? Ahora, cuando yo empezaba el procesamiento, ya quiero decir que voy a asociar lo que son las actividades mentales que quiero identificar con algún tipo de comando. ¿Para qué? En este caso van a ver un robot que está moviendo, ¿no? Con estos 4 comandos. ¿Cuáles? Bueno, los comandos, 5 comandos. Los comandos que vemos con esto son las actividades mentales. Quiere decir, imaginarse el movimiento del dedo índice en la derecha, lo mismo que la izquierda. Imaginarse la rotación de un cubo. Sustraer la rotación por un número constante y un estado de verdad. ¿Qué vamos a hacer? No es lo mismo. De machine learning o inteligencia computacional para determinar qué tipo de actividad está ocurriendo. Tenemos 5 tipos. Tenemos que tener clasificación de 5 grupos. Bueno, acá está más o menos qué es lo que se va a analizar, es parte del estudio. Otra vez, selección de características. Se aplica lo mismo, ya tenemos la señal con waves, digamos, ¿no? Dividida. En este caso se utilizó la media. Luego tenemos que hacer la reducción de dimensionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que tengo una dimensión de 50. Vamos descartando electrodos, según por ejemplo descarte lo que era la dimensión, lo utilicé para la dimensión artificial, y quedaron 30 datos. A la media está ancho de banda. No, me quedan 30 datos. Luego la presentación, necesitamos entrar en el espectro, me quedan 6 datos. Entrenamiento y validación, una probabilidad neural network, una probabilística, y me quedan 4 datos. Al final entrego que son 4 datos, que es mi rendimiento. El clasificador puedes usar de diagonal, clasificador de probabilístico, de lo fácil, programación genética, este es simular programación genética. Sí, lo que quieres, cualquier tipo de clasificador. Obviamente, algunos te van a funcionar mejor que otros. Entonces, toda esta etapa de procesamiento sería la modificación de características, reducción de dimensionalidad y reconocimiento de patrones. Al final tenemos la meta de aquí. La aplicación. No sé si se observa bien, acá estoy colocando números de electrodos. Es algo experimentado por mí. Así que si en alguna se puede, están. Entonces, más o menos colocando electrodo por electrodo, usaban 10 electrodos, uno de referencia, otro de alimentación, la todo. Acá tengo la computadora, acá está la amplificación, acá está el digitalizador. Y luego de eso lo conectaron mediante una interfaz, un radiocontrol. Todavía no se ve. Para controlar un robotcito que tenía la base. Un robot móvil.
hace todo ese sistema, nuestro propósito. Y acá también formando, en lo que era girar el sentido horario, girar el sentido antihorario, avanzar y proceder para asociarlo con los 5 tipos de actividad mental. Estamos otro tipo de aplicaciones. Es una entrada de texto. Aplicación 5 de entrada de texto, que puede ser iluminando primero las filas y luego las columnas. Entonces, cuando vamos que estamos observando la letra acá. Estamos observando la letra acá y se ilumina lo que es esa fila. Luego se ilumina la columna. Yo puedo examinar más o menos qué respuesta tuviste mediante estos electrodos y mediante el cruce de saber qué fila se iluminó, cuando tengo la respuesta y qué columna, puedo saber qué letra está aquí. ¿Qué letra estás observando? Lo otro es utilizando lo que se conoce como Active State Visual Potencia. Quiere decir de que estás observando un estímulo, digámosle, para llegar o para aprenderse a parar en una determinada frecuencia. En este caso, tableros de ajedrez. Es un trabajo de la Universidad de Estado. Ustedes han encontrado, en el cual nosotros vemos en la pantalla de arriba 4 tableros de ajedrez. Van cambiando las posiciones de los blancos por los negros con una determinada frecuencia. Quiere decir que estoy mostrando, por ejemplo, con 5 Hz, con 10 Hz, 12 Hz, 15 Hz. Y esta señal que estoy mostrando, al final, examinando el área de la corteza visual, la progresividad, yo puedo saber, lo voy a ver acá en esta respuesta, una frecuencia similar a la que estás observando. Y con eso puedo saber qué esquina está bien. ¿Para qué les sirve eso? Para que en este caso es un proyecto más adelante para controlar una serie de cosas. Lo tenía acá esta pantalla, estaba sentado estudiando, haciendo la sierra, y digamos, me mostraban las 4 esquinas con diferentes frecuencias. ¿Qué pasaba? Cada uno estaba asociado. Por ejemplo, de la izquierda, derecha, adelante, atrás. Basta que mire uno de esos, el sistema identificaba y controlaba su serie de cosas. ¿Para qué sirve eso? Para que una persona pueda controlar su serie de cosas. Entonces, mejoramos lo que es la calidad de vida de esta persona. ¿Sí? Y seguimos muy lejos. No sé cuántos vieron lo que fue la inauguración del Mundial. El doctor Nico Lewis, el proyecto Walking Again, Caminar Nuevo. ¿Qué pasó ahí? Que había una persona que no podía caminar, utilizando un exoesqueleto, conectando la interfaz de un computador, iba a dar la primera patada oficial. Pero ¿qué pasó? El director de cámara le enfocó medio segundo. ¿Así? Entonces, ninguno de ustedes lo vio, sino en la repetición. Búsquenme en YouTube, que vaya a ver. Ya lo votaron también. Después de ese día lo votaron. ¿Qué pasó? El doctor es uno de los especialistas en Brasil y él hizo un sistema para mostrar su trabajo. Pues está haciendo en su propio país. Las unidades acá vamos a mostrar en esta cita. Una persona se puso el exoesqueleto, especie de estructura, estaba conectado con los efectos y pudo caminar y dar una mano. Obviamente, con eso se perfecciona, ya vas a poder, digamos, a las personas que están capacitadas, de las piernas o de los brazos, se puede colocar los exoesqueletos de la primera y poder, digamos, de alguna manera recuperar su vida. Eso es lo que se quiere. En Japón ya se están vendiendo sobre sus temas. Puedes ver una versión, no. ¿Por qué? Porque imagínense de que una enfermera que vive en metro y medio aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tiene que mover a un paciente de una camilla o de llevarlo así del palo. No tiene la fuerza necesaria. Entonces, como un esqueleto no va a poder tener esa fuerza. Si necesita, va a levantar, le va a llevar. Es más fácil. En estos dos, ustedes verán que en la anterior fotografía yo no estaba, he colocado los electrodos directamente, así, con una pasta. En cambio acá, ven que hay otro equipo, una especie de gorro, que es el eje K. Pasa con esto, ya que es una especie de gorro, el cual ya tiene una
y con un conector que está acá. Eso en la siguiente imagen. Acá está, digamos, visto como una amplificación, lo que sería los electrodos. Esto es todo el electrodo que está en contacto con su cerebro. O sea, ya han destapado el cráneo y lo conectado. Ya está en un cable y más o menos se está produciendo las señales de un conector. Este es el año 2007. Ahora ya podría ser un conector USB que le gusta. Esto también ya se está empezando a trabajar aquí en el Perú, no como humanos, todavía como animales. Esto hay un proyecto que es insertar electrodos en alpacas para registrar una actividad cerebral. Luego también en ratas también se puede hacer este tipo de trabajo. Con humanos todavía falta. ¿Qué puede hacer esta persona con eso? Puede jugar. Entre otras actividades. ¿Qué puede hacer? Por ejemplo, va a poder ingresar peso, va a poder interactuar, va a chatear, pasar en su Facebook, poner su autorización, poner un canal like, dar ese tipo de cosas. Aquí lo estamos haciendo, le devolvemos la calidad de la vida. Todos estos sistemas son para eso. Realmente cuando uno empieza la investigación no piensa eso. En mi caso, ¿qué pasó? Yo quería controlar robots con la mente. Yo leyendo un poco más, fue que se descubrió un fin social que era para las personas con el TEC para mejorar la calidad de vida. Incluso, justo haciendo de también es, cuando ustedes hagan un proyecto, siempre piensen primero que cumple un rol social y lo segundo que se dé. Eso fue lo que dijo un profesor de Harvard, un simposio organizado de MIT. Como estaba cerca de la Universidad de Boston, fue un simposio que era de allá de área biomédica, donde se hablaba mucho de los cuidados de entorno, podía haber network. Entonces, el profesor de Harvard siempre decía eso. Lo primero que le digo a mis alumnos es que todo proyecto tiene que cumplir un rol social, una función. Pero, y lo segundo, que genere ganancias, porque si no, ¿qué van a ver? ¿Qué pasa cuando cambiamos la computadora por un sistema embebido? Tenemos lo que es la interfaz cerebro-máquina, el mismo sistema, sino que ahora utilizan un sistema embebido. Esta es una plataforma que tiene un microprocesador llamado devices, corre Linux, aparte de su pantallita que hace screen. Entonces, todos los algoritmos que desean en la computadora se sirven para controlar lo que hace el cerebro. Hasta la persona en sí y el resto, digamos, viendo la pantalla, la sierra. No tengo videos. Utilizando ese mismo sistema de videos, de ahí se desarrolló una aplicación, digamos, mostrando ya no con una pantalla, sino con un juego de LEDs, como van a también parpadeando a una determinada frecuencia. Entonces, acá, un chino de laboratorio, hay otro chino. Allá una noche. Antes experimentaba conmigo mismo, tanto en Estados Unidos ya puede decir a los compañeros del laboratorio que están voluntarios. Es gracioso, pero es verdad. Más del 50% son chinos. De ahí la segunda mayoría son incluso. Así que los que han visto la misma fiebre hablan de eso. Entonces, acá tenemos el sistema, las matrices de pasarían de acá se tiene perdido procesando. Acá hay un electrodo, no se ve bien porque acá no puede una banda. Acá está el de referencia. ¿Sí? De referencia y en la frente, porque como está de espalda, está el de representación al cuerpo. Left, right. Y acá se quería ver más incluida lo que era la intensidad luminosa del entorno. ¿Vale? Que se hizo el norte, es otro voluntario. Lo bueno es que los voluntarios son los alumnos más. Cuando nace el doctorado, le dejan como voluntarios.
tienen ciertos, o sea, rangos en cuanto al área que ocupa en el cerebro. O sea, se puede hacer más pequeños electrodos y se puede, ¿no? Mientras más pequeños mejor. Pero se podría hacer más pequeños y tener una mayor cantidad de electrodos para tener mayor información. Exacto. Tiene mayor cantidad de electrodos, tiene mayor resolución. Es tipo una impresora 3D. Mientras más pequeño el espacio, entonces vamos a tener una figura más exacta. Es así, tenemos una mayor resolución. En esa cantidad de electrodos tiene que estar acorde al sistema internacional dinámico. Eso es un número de electrodos. Aumentar más electrodos, ¿a qué se refiere usted? Sí, es que este sistema tiene más posiciones. Yo solamente mostraba los que utilizamos. Pero tiene más, porque por ejemplo, hay sistemas, el par de cerebro computador, que utilizan 16 electrodos, 32 electrodos, hasta 128 electrodos. Estoy buscando el nombre. Por ejemplo, ahí solamente muestro 10 posiciones, pero hay 32, 64, 121, 25. Ya hay técnicos que dicen 128 electrodos, pero ya encarece el producto, al menos así. Y tienes todo el equipo con el programa para hacer investigación que utilizan. Puedes utilizar la cantidad de electrodos que tienes. Pero en el caso de que tienes recursos limitados, tienes que ver y utilizar lo mínimo con lo que puedes trabajar. Y si después de hacer un sistema embebido, entonces también tienes que reducir el volumen. Otra pregunta. En cuanto al sensado de la señal, o sea, los electrodos, hasta el momento he estado utilizando mucha información de ese sistema sobre electrodos activos, o sea, ya no utilizan gel. ¿Me podría hablar un comentario sobre eso? Los electrodos activos tienen ahí mismo en la plena conexión. Donde ocurre la conexión, digamos, con cuero cabelludo, ahí mismo tienen una primera etapa en un seguidor de voltaje. Donde con eso aseguran que la calidad de la señal se mantenga. Por ejemplo, acá yo solamente tengo el disco del electrodo, no se observa. El disco del electrodo fijo con una base. Pero, ¿qué pasa con el electrodo activo? No solamente es el disco, sino tiene un primer circuito, un seguidor de voltaje, que asegura que mantener la señal, una calidad de la señal. También se puede utilizar. Obviamente son más caros. Pero si se tienen los recursos, se puede trabajar. En cuanto a la señal que se genera, va a atravesar, por ejemplo, capas, el cuero cabelludo, el cráneo, el rizo, todo eso se puede decir como son como una resistencia. ¿Hay forma de poder minimizar eso a través de la captación de la señal? Lo que se suele usar es la pasta o gel, pero con electrodos activos ya no utiliza eso. Aunque he visto que en algunos casos sí es interesante, dependería de cómo está trabajando el sistema. Y ver también si tienes fluido. Si trabajas con electrodos activos, no te preocupes por esa etapa, incluso hasta teniendo el cabello largo también se puede tomar, o sea, no influye. Usted dice, no buscas ahí el espacio, no va a influir demasiado. El problema es cuando la persona no tiene cabello. Como es el cabello. Claro, si tú tienes que sacar y se encuentra un teléfono a una persona que, digamos, está quedando, tiene algo a lo que se está quedando sin cabello, no tiene, el cuero cabelludo no está muy con todo de la electricidad. En ese caso, no tiene cuero cabelludo, entonces no puedes captar una señal. Pero hice un experimento la otra vez con un colega de laboratorio. Le conecté electrodos y obviamente lo único que analicé fue relax. Pero debe ser relax, va a influir en la calidad de la señal. Normalmente lo que tú quieres son los electrodos frontales. Personas que tú empiezan a tener problemas Hay problemas para ubicar por ejemplo. No, en realidad no simplemente para que tengan la captación de frontal. Porque si no, tú crees que están frontal y no llegas a la velocidad. Siempre puse el muestreo de grasa que se Un caso. cada kilohertz para 10 Sí. Tenía más, tenía un son de 256 casos, pero solamente lo limité a un caso porque se basaban en los picos y que trabajaban por una tranquilamente. es un K para 10
¿Es electrodos o un pipe y es Singer? No, es un cable. O sea, hace la adquisición simultánea. Ya. Y ahí básicamente lo que dijo que la persona pudiera controlar es una pantalla. En el trabajo en Brasil, lo que se hizo era simplemente un entrenamiento. O sea, que tú estés pensando en mover el dedo hacia la izquierda, el dedo hacia la derecha, un relax, en un cubo rotando, unas operaciones. Eso fue en Brasil. En Estados Unidos, lo que se hizo fue una frecuencia de luz. Una luz aparecía en una determinada frecuencia. Y ahí solamente se realizaba, también se trabajó con un cargo en 500 Hz, pero se realizaba solamente un electrodo, estaba en la posición de occipital. Y esas letras que mostraste, que parecía que estaban viendo una serie de letras y ves una columna. ¿Han hecho ese experimento? No, eso no, eso lo he pasado como referencia. Ese es otro. El de acá es especial. Este sí. Este es lo de la literatura que empezó a decir un ejemplo. Claro, porque ese experimento de ahí no es tan fácil de hacer con más es fácil de hacer con un detector de movimiento ocular, no con una difracta. Por ejemplo, Stephen Hawking, todos saben quién es. Él tiene un sistema al track en el cual llevamos una pantallita, tiene sus lentes, una camarita, mismo vueltas, pero más antiguo. Entonces ahí va observando qué letra, va a determinar qué letra está observando. Con eso, se forma la palabra y luego se sintetiza en un nuevo son. Su voz de robot. Sí, yo solo hay software gratuito de internet con el cual tú puedes ver con tu webcam capta tu movimiento ocular y tú puedes ver cosas. Eso hace 2 años. Hay módulos, ya hay tracking que no está muy caro, que ya lo pueden ordenar por internet, menos de 100 dólares. Hay un proyecto que se presentó acá al principio para hacer uno de estos. Vamos a ver si lo pruebas. En el TEC, en la Universidad de Cuenca, ahí está un colega trabajando. Lo presentó al principio y vamos a ver si lo aprueba, tendremos el primer laboratorio con los equipos necesarios para hacer ese tipo de cosas. El mismo equipo que se utiliza en el laboratorio de Estados Unidos. Vamos a ver si nos aprueba el principio. ¿Alguna otra pregunta? Depende. Por ejemplo, si tú tienes una interfaz en una computadora, vas a hacer nivel de una computadora. Si estás trabajando ya con un sistema de video, el sistema de video es interno. Todavía no existe el laboratorio. Recién se ha presentado el proyecto. Apenas mi permiso está pidiendo. ¿A mí se está pidiendo? Bueno, yo le pasé un pedido de un equipo de Biocenic, que es de 4 canales, y le pasé uno de otro de 4 canales de televisión. No sé si la carne es un poco más o... Pero sí. No, también el de Biocenic es el de Cross Archive. El de Television es el de Cross Archive. Los dos son... Yo diría que el de Television es muy cómodo. Pero la adquisición se está haciendo mediante el líquido o mediante el sí. No, la adquisición es mediante alguien como local que hayan probado. Es interesante. O sea que no demora mucho. No demora mucho. Electrónico. No, mira, sí me prueben cuando de lo que está viendo acá es muy bueno. Pero las cosas que se compran en el No, la cosa es que hay por lo menos un. Por ejemplo, en la Cayetano hay un eje portable de 4 canales de Bluetooth. Son 4 canales. Como que te limitas. Te puede hacer algo, pero te existe. Y en mi casa tengo uno de 16. Tiene 16. Y lo traes aquí. No, yo un año pasado fui a hacer unas lecturas a la cosa de un programa y pago por eso ya. Sí, es probable que tú le puedas
puede conseguir lo mismo de laboratorio que ustedes están No. De ahí no. porque, digamos, bueno, en mi caso yo ya había dejado de estudiar ahí. Entonces me pidieron una ayuda y ¿Cuándo se dio el pasado? Voy a hablar. cuando acabes, entonces lo que hagan y No, pero sí, bueno, el laboratorio tendría que buscar otro laboratorio, porque ahí no creo que me pueda hablar. Y lo otro que estaba haciendo era trabajando en un modelo de otro tipo de otro canal. Trabajando en datos. No para cualquier investigación, sino productos. Interesante. O sea, el único, conclusión, después de conversar un rato, conclusión, o sea, el único accesible por el momento sería por la Universidad de Plan, que tiene 4 canales. 4 canales se puede trabajar de mover un cursor para arriba o mover un cursor para abajo. Ah, sí, eso sí, no hay problema. Siempre liberé, o si no, una tira especializada en biomédica, en instrumentos biomédicos, se puede. Pero poco a poco estoy armando instrumentos ahí, comprando oportunidades. Así como se ha llegado a monitorizar pensamientos, como evidencias para estos pensamientos de los comunistas, también se puede monitorizar sentimientos. Pues está bien, no, claro. Yo me iba a mencionar, sino que me faltó tiempo para no digo, me olvidé. Por ejemplo, ¿qué emoción te gustaría monitorear? Un día de la Por ejemplo, ¿qué sería? Alerta o engagement, atención, frustración, tristeza, no sé, creo. Se puede monitorear y hay trabajos que están utilizando también objetivos. Aparte de eso, utilizan lo que es el sistema Galvanic Steam Response, o sea, la señal eléctrica de la piel y el feedback de la variación de la ritmo cardíaco. En tanto esos 4 tenemos suficiente datos para poder analizar tipo de emoción. Incluso todavía procesaron una data, o sea, una base de datos de una universidad, de un laboratorio de informática. Había publicado lo puedes encontrar como manda un correo, ya se está haciendo. Y parte de eso lo vi en un curso de machine learning en el doctorado. O sea, que yo también no sé para qué hacen eso. O sea, para qué detectar emociones. Pero tiene su aplicación que ahora se está usando bastante en el mundo. No sé si han escuchado el neuromarketing. Con neurocoaching. Ahora todo le ponen neuro. O sea, no sabe qué, pero le ponen neuro, porque está de moda. Entonces, ¿qué pasa? Neuromarketing. Hay empresas ya que dan servicio. Por ejemplo, te muestran una pantalla con diversos tipos de productos que conectan, digamos, el eje y aparte un face tracking para ver tus gestos, eye tracking también, y otra cosa más también tracking. Y entonces con eso más o menos determina un poco de atención. Pero ellos trabajan cada tecnología por separado, porque no saben se recomienda. En el Perú ya llegó el neuromarketing, pero no lo que imagino. Justo con la Cayetano se está pensando desarrollar, o sea, una base científica para eso. Pero sí, podríamos determinar, por ejemplo, si te muestra un catálogo de casacas, de ropa, ¿a cuál le pones más atención? Y a emplear estrategias de marketing para eso se utiliza. Y también para conversando con un colega que está en Japón, también como para ver qué robótica social, qué posiciones se están experimentando y que el sistema o el entorno va a ir aprendiendo. ¿Qué se logra con eso? Digamos, aumentar la sensación de confort. Cuando tú estás perturbado, estás frustrado, por la temperatura está tanto, ya entonces se experimenta. No solo se mide la temperatura, sino también tu sensación. Entonces con eso se manda la señal para setear la temperatura o el actuador que va a ventilar la tensión. Pero sí, ya se trabaja eso.
podrías decir? ¿Sabes algo? Bueno, lo único que sé es que los del síndrome de Down, bueno, ellos tienen un tema, ¿no? Los primeros comenzaron a hacer hace como 10 años, tratar de ver si es que esa expresión diferente del cromosoma 23 genera en las neuronas, es decir, genera un diferente esforzamiento. Lo que han encontrado es de que aparentemente el número de vesículas que genera el reciclaje de contaminación es diferente de los niños que tienen Down. El siguiente estudio para poder hacer eso sería en verdad hacer estudios corticales, invasivos, ¿verdad? Y o sea, encontraron que es interesante en unos años, entonces el problema es la ética.